Año 2138. El mundo del año 2138, donde vivía Satoru Suzuki, creador de AIMS. Aquí se publicarán los secretos del mundo del que casi no se habló durante la trama principal de Overlord. Medio ambiente. De verdad es no le hace justicia a una palabra tan banal como asombroso. ¿Qué diría Blue Planet Sun si estuviera aquí? ¿Qué diría si viera un mundo donde el aire, el agua y la tierra no estuvieran contaminados? Momonga recordó a su antiguo camarada, quien se había presentado a las juntas fuera de línea del gremio, cuyo rostro sonreía con delicadeza cuando lo describían como un romántico. Ese hombre amable que amaba el cielo estrellado. Sobre el sexto piso de la gran tumba de Nazarik, donde se instaló el Coliseo, se extiende un amplio y bello cielo que cambia con las horas. Quien creó ese cielo fue Blue Planet, uno de los 41 seres supremos. Se dice que él participó en Yggdrasil para poder recrear dentro del juego la bella naturaleza que el mundo real había perdido. En el año 2138, la destrucción del medio ambiente avanzó a una velocidad cada vez mayor, hasta el punto en que la faz de la Tierra estaba irremediablemente contaminada. La hermosa naturaleza solo existía en los juegos. El cielo siempre estaba oculto tras nubes de humo, y el sol solamente aparecía en ocasiones. La espesa neblina tóxica cubría con frecuencia las ciudades, por lo que casi nadie salía sin usar una máscara de oxígeno. Como las plantas que convertían el dióxido de carbono en oxígeno y absorbían el óxido de nitrógeno, se habían marchitado debido a la falta de luz solar, la contaminación atmosférica empeoró. A medida que disminuía el número de plantas, también desaparecieron las poblaciones de aves e insectos que se alimentaban de ellas. Naturalmente, la contaminación se extendió a las aguas. Los ríos se tiñeron de colores horribles y lodo corría por su cauce. La contaminación era tan terrible que los sistemas de purificación de agua dejaron de funcionar, e incluso debía filtrarse el agua que salga de las llaves o no podía ser consumida. La práctica de la agricultura, que dependía del agua de la lluvia y la luz del sol, decayó. Todos los vegetales y las frutas se cultivaban en invernaderos. Los precios de los alimentos se incrementaban inevitablemente, y las frutas y verduras crudas se convirtieron en un lujo al cual los ciudadanos comunes no tenían acceso. Política. Mi cuerpo está destrozado. No he llegado al punto de necesitar un médico, pero me encuentro muy cerca de ello y me preocupa. Deseo huir, pero tengo que trabajar para comer, a pesar de ser como un esclavo que recibe latigazos, sigo trabajando. En el mundo del año 2138, Japón no era dirigido por el gobierno, sino por las corporaciones. Enormes conglomerados alteraron las leyes para beneficiar a las compañías. La realidad de este mundo es que las corporaciones controlan a las personas. Hasta finales del siglo XXI, aunque la estructura tradicional mostraba fallas, se mantuvo casi intacta. Sin embargo, al comienzo del siglo XXII y como resultado del colapso de las industrias del sector primario debido a la gravedad de la destrucción ambiental, los productos agrícolas escasearon. La falta de alimentos produjo disturbios alimentarios en todos los rincones del país. Eventualmente, los levantamientos se convirtieron en un golpe de Estado cuando las personas, insatisfechas, se quejaron y fueron en contra de los políticos. En el vacío de poder dejado después del golpe de Estado, las grandes corporaciones tomaron el control de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y tuvieron éxito en dominar el país. Sin embargo, la causa de la destrucción ambiental había sido por los grandes conglomerados corporativos. Si las corporaciones hubiesen visto por la conservación del medio ambiente, no se habría dado la escasez de alimentos y no se habría producido un golpe de Estado. En ese sentido, parecía que el mundo había sido manipulado por la manera de pensar de los conglomerados durante mucho tiempo. Los grandes conglomerados, gracias a las llamadas arqueologías, se refugian en ciudades de medio ambiente completo. Sus empleados y los relacionados con ellos celebran la creación de este ambiente, completamente distinto al mundo exterior. La arqueología es un tipo de arquitectura basado en estructuras de grandes dimensiones que permiten un diseño urbano de alta densidad, compacto, integrado,
y de bajo impacto ecológico y alta eficiencia en el empleo de recursos. Por lo tanto, las arqueologías son una nación compuesta por ciudades construidas en sus alrededores. En algunos casos y ocasiones, las arqueologías entran en guerra. Seguridad. Iba a la empresa, trabajaba, regresaba y se dormía. Después fue regresar y conectarse a Yggdrasil, donde hacía los preparativos para el retorno de sus compañeros. Pero ya no contaba ni con eso. ¿Tenía acaso regresar? En el año 2138, el gobierno prácticamente había dejado de funcionar, y la organización policíaca era una mera fachada. En consecuencia, la seguridad también empeoró. Grupos delictivos y hackers son expuestos uno tras otro, pero la sociedad en sí no parece haber entrado en un estado de caos. La mayoría de las personas acuden en silencio a sus empleos y se dedican por completo a ellos. Aunque reciban un trato terrible, los trabajadores no se quejaban y son pocos quienes se oponen a sus administraciones. ¿La razón? Aquellos que se rebelan contra la industria son incapaces de sobrevivir en este mundo. Si se obligara a alguien a renunciar a su empleo, en el pasado, esa persona podría haber sido autosuficiente y tener la posibilidad de conseguir su propio alimento. Pero en el año 2138, una vida autosuficiente era solo un sueño. Aunque se sembraran semillas en la tierra contaminada, este no produciría cosechas, por lo que las personas que no habitan en la ciudad morirían de hambre a menos que robaran los alimentos de otros. Eso significa que para aquellos que no están preparados para dar ese paso y alejarse de la humanidad, la única opción que les quedaba era seguir las órdenes de su compañía y continuar trabajando. Hubo pocos ataques terroristas contra los ricos, aquellos pertenecientes a los grandes conglomerados empresariales, pero nunca ocasionaron un daño real. Los adinerados viven completamente ajenos y separados del mundo exterior. Solo los ricos podrían atacar a los ricos, pero incluso cuando estos se enfrentan, son los sectores más pobres de la población los que perdían la vida. Son ellos quienes, siguiendo las indicaciones de los ricos, van a la guerra. Para los ricos, el terrorismo, la guerra y los robos no son más que sucesos de ficción que ocurren en algún lugar lejano. Así es el mundo. Si hubiera algún policía entusiasta, seguramente sufriría por la diferencia entre sus ideales y la realidad, e intentaría buscar la justicia en otra parte. Educación. Las aventuras eran divertidas, pero su verdadera alegría era jugar con sus amigos. Para él, quien había perdido a sus padres y no tenía amigos en la vida real, Ainz-Gaun era un brillante recuerdo del tiempo que pasó con sus compañeros. Después de que los grandes conglomerados tomaran el control del país bajo el supuesto de controlar el gasto público, el sistema de enseñanza obligatoria desenmascaró que en esencia era para robarle a las clases pobres. En el año 2138, para asistir a la escuela primaria se requiere pagar una cuota. Los padres que querían que sus hijos consigan un trabajo, aunque sea poco digno, los envían a la escuela. Para las clases pobres de la sociedad, no era fácil reunir el dinero para pagar las colegiaturas. Hay padres que hacen hasta lo imposible por reunir el dinero para cubrir los gastos, y poniendo en riesgo su salud. Originalmente la educación básica no era tan costosa. Sin embargo, la súbita alza de los precios se debió a que los ricos quieren robar a los pobres sus oportunidades de educación. Para las personas pudientes que dominan el mundo en el año 2138, los pobres, todo aquel que no sea adinerado, no son más que abejas que trabajan para darles mayor riqueza. Lo que se busca en las abejas obreras es que obedezcan las órdenes de sus superiores con total lealtad y que no pensaran por sí mismas. Los obreros que pensaban de forma independiente son considerados como forasteros que perturban el trabajo en equipo y elementos perjudiciales, una posible amenaza para la seguridad pública. Para los ricos, quienes quieren que los pobres se mantengan ignorantes, es mejor que haya pocas escuelas. Quienes logran graduarse de la primaria usan este conocimiento mínimo, como un sistema de engranajes, para conseguir empleo. Entre los pobres, esto equivalía a tener éxito. Entretenimiento. Las quejas sobre los trabajos de la vida real aumentaron, historias acerca de subordinados incapaces de comunicarse, documentos de instrucciones que cambiaban de un día para otro,
recibí regaños del jefe por no cumplir las asignaciones, días en los que no podía regresar a casa por quedarse a trabajar, los extraños aumentos de peso que aparecían por el desorden de sus horarios, el incremento en la cantidad de medicamentos que tomaba. En el mundo del año 2138, dominado por los grandes conglomerados corporativos, ¿qué le da sentido y emoción a la vida de las personas? Dado que el medio ambiente fue destruido, se volvió cada vez más difícil adquirir carne o vegetales frescos, así que los pobres solo consumen suplementos y comida procesada para cubrir sus requerimientos nutritivos. A medida que escasearon los ingredientes, la industria alimentaria decayó, y en el año 2138, solo los ricos, que vivían en las arqueologías, podían disfrutar de la gastronomía. Debido a la contaminación, practicar deportes al aire libre era un sueño irrealizable. Para alquilar un campo de juego bajo techo se debe pagar un precio altísimo, y las clases bajas no pueden permitírselo. Dado que el mar y las montañas también están contaminados, desapareció el turismo como actividad recreativa. En un mundo como ese, las únicas actividades de ocio que los pobres pueden disfrutar son aquellas que se realicen en casa, juegos de mesa como Soji y Go, películas de transmisión online, y los MMORPG. Al sumergirse en el mundo de los MMORPG, las personas pueden admirar los paisajes naturales sin salir de sus habitaciones, y pueden conocer a muchos amigos, aunque sea a través de una pantalla. Pueden descargar la frustración que sienten en sus trabajos sobre los monstruos, y construir el hogar que en el mundo real no podrían tener. Incluso, tal vez podrían encontrar el amor. La razón por la cual los MMORPG se pusieron de moda en el siglo XXII no era solo por su popularidad, sino también por la gran cantidad de personas que deseaban huir de su realidad sin esperanza. Más que una realidad o alternativa, los MMORPG ya habían sustituido al mundo real para los jugadores. Sin embargo, los MMORPG en los que ellos buscaban un apoyo, fueron desarrollados por empresas afiliadas a los mismos conglomerados corporativos que los dominaban. ¿Será cierto que los MMORPG son un elemento más en su plan? Fin.